Was your father the one who said that margaritas are gay? ¿Qué pasó, mis dronkies? Bienvenidos de nuevo a este segmento llamado El Buen Cantinero. El día de hoy vamos a preparar una margarita deliciosa. Sé que ya había hecho un video tutorial de este, pero vamos a hacerla frozen. Mucho más rica, es mucho más fresca. Como pudieron ver en la miniatura, muchos se siguen preguntando si el margarita es un cóctel gay. Bueno, pues vamos a prepararlo primero y al final del video les voy a decir qué pienso yo al respecto de eso. Con este tema, ¿cómo olvidar esta escena? Margarita. Y margaritas para todos mis amigos. Es súper divertida, yo de verdad no me canso de verla y siempre pienso eso cuando preparo o pido una margarita en algún lugar. Es súper gracioso. Pero bueno, a lo que vinimos. Primero la preparación, super express, y les digo qué pienso respecto al tema. Así que bueno, vamos con la preparación. Lo primero que tenemos que hacer es cortar un limón a la mitad, ya que vamos a utilizar este para escarchar nuestro vaso. Muy bien, ya tenemos nuestras dos mitades y vamos a escarcharlo rápidamente. Le pasamos una fina capa de limón y después lo giramos en un plato con sal. Perfecto. La dejamos a un lado. Muy bien, ya tenemos nuestro vaso escarchado, así que vamos a deshacernos de esto. Ya no lo necesitamos por el momento. Nos vamos a enfocar ahora con la licuadora. Vamos a hacer todo el cóctel acá dentro de la licuadora para que quede frozen. Para que quede granizado, nevado, como ustedes lo conozcan. No es la mejor licuadora, pero pues yo solo soy un man que le gustan los cócteles, que se quiere beber una vez en cuando. Así que esto es lo que hay. Así que bueno, preparémoslo. Lo primero que vamos a hacer es exprimir el zumo de todo el limón. Muchos exprimen solamente el zumo de medio limón, pero usémoslo completo porque si no se va a echar a perder eso en la nevera. Así que bueno, vamos. Algunos centímetros más tarde. Eso se puede hacer como rápido y que se vea divertido. 12 segundos después. Muy bien, ya tenemos el limón, así que vamos a añadir media onza de triple sec. Ya está. Ya tenemos el triple sec, ahora vamos a añadir tequila. Bueno, muchos dirán, uy Camilo, pero qué chichipato con ese tequila. Bueno, pues no siempre se puede tomar fino. Hoy tocó Jarama, que es un tequila muy barato el de uno, se lo recomiendo si están en Colombia. O también coméntenme si de pronto lo tienen en alguno de sus países. Pero bueno, como les digo, no es la flecha, es el indio. Así que si siguen la receta, les va a quedar una chimba. Listo. Para efectos prácticos de este video, vamos a golpear el hielo en esta bolsita para picarlo un poco, porque si lo metemos así completo, mi licuadora se va a dañar y no quiero que eso pase en cámaras. Vamos a usar ese truco que ya se los enseñaban bastante de mis shorts. Entonces metemos acá bastante hielo, sellamos nuestra bolsa, tiene que ser Ziploc, y lo golpeamos con un mortero en este caso. Bueno, vamos a hacerlo. Hacemos esto a un lado y revisamos nuestra bolsita que esté bien sellada. Le sacamos todo el aire, así la pueden aplastar. Y ¡boom! Cerramos. Ya está. A golpear. ¡Ay! Me choqué. Listo, ya lo tenemos. Bueno, si ustedes tienen mejor suerte que yo, no se les va a romper la bolsa, pero ni modo. Ya tenemos el hielo picado, así que vamos a meterlo con mucho cuidado porque mucha bola, se me rompió la bolsa, pero eso no nos va a detener. Listo, fachero. Que sigue ahora, pues vamos a licuar. Aunque yo le voy a dar un toque muy mío. Se lo recomiendo, sabe muy bueno. Y llegué a esto porque pues teníamos ingredientes de más y se me ocurrió ponerle unas hojitas de hierbabuena. No sé, tal vez alguien ya lo haya hecho. Coméntame si ya lo has hecho.
Vamos a hacerlo, a ver qué tal queda. ¿Listo? Vamos a usar esta, que tiene poquitas. Ahí, fachero, facherito. Y bueno, para los que se pregunten por qué puse la hierbabuena antes y no después de licuar, bueno, es porque este es mi cóctel y creo que se va a ver muy bien. Entonces hagámoslo así y probemos a ver qué tal queda. Así que bueno, vamos a licuar. Listo, ya licuamos. Esa vaina se ve genial, así que vamos a servirla. Veamos. Bueno, ahí lo tienen, se ve genial. No quedó como esperaba. No quedó como esperaba, porque pues mi licuadora ya está bastante viejita, ya está para cambiar, la verdad. Entonces, pues, no picó todo el hielo, pero quedó ahí, quedó frozen. Libre soy, libre soy. Mejor dicho, quedó frozen. Y se ve súper rica, huele rico. Así que pues ya, el paso final es probarla, a ver qué tal nos quedó. Margaritas para todos mis amigos. Y margaritas para todos mis amigos. Bueno, ahora sí lo que pienso de las margaritas. Eh, no, definitivamente no creo que las margaritas sean. Me parece que es un cóctel bastante rico, es un clásico y es muy fresco. Se presta para muchísimas cosas. Sin embargo, yo soy de las personas que pido margarita dependiendo del contexto, ¿no? Si es una fiesta en la piscina, si es en la playa, si es un lugar donde está haciendo bastante calor, pues por supuesto vamos a pedir margarita que ha mostrado como todos unos reyes. Ahora, lo que sí sería un poco extraño sería, no sé, ir a una fiesta de cóctel, todos piden whisky y te pides un margarita. Banderas rojas, banderas rojas. Mentiras, no. Claro que pueden pedir un margarita cuando quieran, especialmente cuando haga calor. Quieren vivir felices por siempre. Bien. Y lo mejor de hacer cócteles sin ser un experto, ya que no seguimos todas las medidas al pie de la letra, es que siempre nos queda un poquitico más. Así que bueno, apenas para el refill. You think that margaritas are gay because they are so sweet? Did someone tell you that? That margaritas are gay? Boring. Margaritas are great.